Virus de la rabia. Generalidades. El virus de la rabia presenta una estructura helicoidal, tiene un RNA monocatenario enrollado de sentido negativo. Este ARN se encapsula fuertemente con la nucleoproteína y con la fosfoproteína para formar una ribonucleoproteína. Además presenta otras estructuras como la proteína de matriz, una envoltura, espículas en la envoltura, tiene una polimerasa viral, ¿ya? Y todo este componente, toda esta estructura viral se le conoce como un balín de fusil o una bala de fusil. Este virus pertenece a la familia Rhabdoviridae y al género Lyssavirus. La replicación viral básicamente consiste en que este virus se adhiere a receptores de la membrana celular de la célula hospedera e ingresa a la célula a través de endocitosis, es decir, se forma una vesícula que posteriormente va a permitir la liberación del ARN de sentido negativo y posteriormente este va a replicarse, va a formar un ARN de sentido positivo, el cual se va a transducir formando las proteínas que posteriormente van a ensamblar a los viriones junto con el material genético, junto con el ARN negativo que se ha replicado previamente. Este virión va a liberarse de la célula también a través de vesículas, desde donde las proteínas que van a recubrir a este virus se van a adherir al momento de que el virión se libera de la célula. Los mecanismos de transmisión, podemos observar una dinámica de la transmisión. Este virus se encuentra circulando en la población de murciélagos, en donde existe una forma subclínica de la enfermedad. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, inclusive ciertas poblaciones de murciélagos pueden llegar a morir, ¿no? Debido a la seroconversión, es decir, a la aparición de ciertos serotipos. Por otra parte, toda vez que este virus puede ser transmitido a otras poblaciones, a otros individuos, incluso el hombre, la infección, es decir, la transmisión puede resultar en una infección letal, tanto para animales mamíferos como los caninos, incluso como zorros, como lobos. Toda vez que se produce una infección en estas poblaciones, el resultado final va a ser la muerte, inclusive en los seres humanos, ¿no? Donde las infecciones pueden afectar grandemente a órganos como el cerebro, los músculos, diversos tejidos. En la patogenicidad observamos primeramente que existe un sitio, un lugar de inoculación, que puede ser el miembro inferior de una persona, en este caso la pierna, ¿no? Donde el virus ingresa a través de esa herida que lo produce la mordedura de un animal que está infectado. El virus ingresa al músculo, ingresa a las células musculares, en donde se replica por una primera vez y posteriormente entra en contacto con unos receptores de las neuronas motoras que interactúan con las células musculares. Es decir, estos virus entran en contacto con receptores de acetilcolina y de nicotina en esta unión neuromuscular. Posteriormente, este virus va a replicarse y va a migrar a través de los axones de estos nervios periféricos. Principalmente esto lo hacen a través de un transporte retrógrado, un transporte axónico retrógrado, y migran a través de estos axones hasta llegar a los cuerpos somáticos de estas neuronas, donde se van a replicar. Principalmente van a llegar a estas neuronas de la médula espinal y de los ganglios locales de la raíz dorsal, y en estos van a tener un rápido ascenso hasta el cerebro. En el cerebro ya se producen las infecciones de las neuronas sensoriales,
¿no? Y entonces se va a producir todas las alteraciones sensoriales y disfunción de las neuronas. Va a haber una propagación rápida desde estos nervios hacia otras zonas, principalmente glándulas salivales, piel, córnea y otros órganos distantes, ¿no? Entonces vemos que existen pasos secuenciales para el desarrollo de esta enfermedad, para el desarrollo de la patogénesis de la rabia, ¿no? Entonces, como vemos, este virus se puede propagar rápidamente a través del sistema nervioso. En estas figuras podemos observar que el virus que ingresa al músculo se puede replicar dentro del músculo, puede liberarse y puede adherirse a los receptores de acetilcolina y de nicotina en estas neuronas motoras. Y a partir de ahí puede promover su ingreso hacia estas estructuras, hacia el axón de estas neuronas, por donde va a migrar en sentido retrógrado hacia el soma. Como podemos apreciar aquí, el virus ingresa y se transporta de una forma retrógrada a través del axón y llega hasta el soma de esta neurona motora. En el soma, este virus nuevamente puede replicarse, es decir, se libera de la cápside el material genético, es decir, la ribonucleoproteína, que contiene el ARN de sentido negativo, va a replicarse, se va a formar un ARN de sentido positivo, se va a transducir, es decir, va a llevar a cabo la síntesis de proteínas a través de los ribosomas en el aparato de Golgi. Posteriormente estas proteínas son transportadas a través del aparato de Golgi hasta la membrana celular de la neurona, en donde estas van a esperar a acoplarse al material genético que ya se ha replicado previamente. Una vez acoplado tanto el material genético como estas proteínas, se liberan y posteriormente pueden infectar otras neuronas motoras para dirigirse finalmente hasta el sistema nervioso central, hasta el cerebro. En la clínica podemos ver que existen manifestaciones clínicas de dos tipos. Se conoce que existe una forma de la rabia que es la forma encefalítica o rabia furiosa, y también tenemos la forma de la rabia paralítica. Entonces ambas van a producir la muerte. Una forma de rabia furiosa puede producir la muerte hasta en 8 días y una forma paralítica puede producir la muerte del individuo hasta 11 días. Entonces ambas pueden originarse a partir de un primer contacto, ¿no? Una primera exposición, que pues, puede durar hasta 90 días en un estado latente, ¿ya? Y posteriormente se va a dar lugar a la aparición de los primeros síntomas, ¿no? Que pueden durar hasta 2 días en un periodo, en una etapa que se conoce como periodo de ventana, en donde los primeros síntomas son fiebre, prurito y parestesia, a partir de donde se van a presentar ya las manifestaciones clínicas transcurrido este tiempo. Estas manifestaciones clínicas pueden ser de hiperactividad, confusión y agitación, lo que va a conllevar a una rabia encefalítica o furiosa, o pueden ser unas manifestaciones clínicas de somnolencia, que va a llevar hacia un desenlace de rabia paralítica. Entonces, todas estas manifestaciones clínicas van a van a producirse en la fase neurológica aguda, que puede durar entre 1 a 4 días. En el caso de una hiperactividad, las manifestaciones clínicas son hipersalivación, piloerección periódica con una dilatación de las pupilas, se produce hidrofobia, aerofobia, disfagia, espasmos, hay una hiperventilación y una hematemesis, lo que finalmente va a conducir al coma. En el caso de una rabia paralítica, en una fase neurológica se va a producir cuadriplegia, disartría, disfagia, hipersalivación, inspiración con espasmos, falla respiratoria, hidrofobia y aerofobia. Entonces, finalmente esto va a conducir también al coma y a la muerte.
en un periodo aproximado de 1 a 7 días después del coma. La epidemiología. La rabia se ha detectado en todos los países del mundo, ¿no? En algunos países de Europa como España, Francia, Italia, por ejemplo, se han detectado la rabia, pero solamente en los murciélagos. Y vemos que actualmente hay un gran número de muertes, principalmente en países del Medio Oriente. ¿Ya? Y también hay países en donde no se ha detectado, no hay datos relevantes de la infección por este virus, ¿no? Como en Oceanía. Para el tratamiento, la primera medida que se tiene que tomar en cuenta es la limpieza, una vez ocasionada la herida por el animal que se encuentra en sospecha de tener el virus. Es una limpieza profunda con agua y con jabón. Posteriormente se puede aplicar un suero antirrábico que consiste en una inmunoglobulina antirrábica humana, y esta vacunación se puede hacer previa a la exposición con el animal o posterior a la exposición cuando ya se produce la herida. E inclusive la sutura queda pendiente, lo cual va a permitir el drenaje, ¿no?, de la herida que puede tener el virus en el interior. Entonces las vacunas son ampliamente utilizadas como un método de profilaxis para este tipo de virus. Cryptococcus neoformans. En esta etapa ya vamos a referirnos a un microorganismo fúngico causante de infecciones en el sistema nervioso central. Este microorganismo, este Cryptococcus, afecta principalmente a individuos inmunosuprimidos. De hecho, hay una publicación en donde se manifiesta que las principales personas que se ven afectados por este virus son pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. En las generalidades, en la estructura fúngica de Cryptococcus neoformans, sobre todo en la fase parasitaria levaduriforme, podemos observar que este hongo presenta una cápsula, ya que incluso en la fotografía microscópica podemos observar aquí en las flechas, se puede apreciar la cápsula prominente de esta célula fúngica. Además presenta una pared celular constituida o que contiene melanina, también presenta una membrana celular, microcorpúsculos que contienen moléculas antigénicas, y como cualquier otra célula eucariota presenta ribosomas, núcleo, retículo endoplasmático, mitocondrias, citoplasma y vacuolas. Este hongo en este estado presenta 5 serotipos. Presenta los serotipos A, B, C, D y AD. Y además presenta 2 variedades, el Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus neoformans variedad Gatti. Ambos son patógenos, ambos infectan al ser humano y sobre todo se diseminan a diferentes órganos, principalmente el cerebro, en pacientes inmunosuprimidos. En esta figura podemos observar la estructura de la pared celular de principales células fúngicas de diferentes hongos que pueden infectar al ser humano. Aquí podemos, por ejemplo, ver a Candida albicans, a Pneumocystis, Aspergillus, al Cryptococcus y al Histoplasma, ¿no? Y podemos ver la diferencia que tiene Cryptococcus en la presencia de esta cápsula, ¿no? Una cápsula prominente, inclusive tiene abundantes mananos y glucanos beta 1,3 y beta 1,6 en la pared celular, ¿no? Esta consistencia, esta estructura le da una capacidad antigénica mayor a Cryptococcus. Mecanismos de transmisión. Entonces vemos que este hongo se puede transmitir a los seres humanos principalmente a través de la inhalación. ¿Y qué es lo que ingresa al ser humano? Principalmente esporas del medio ambiente, esporas que se pueden encontrar en las heces de su principal reservorio, que son las palomas, y también se pueden infectar los seres humanos a través de la inhalación o la ingestión de las levaduras de la fase parasitaria de este hongo.
Entonces las levaduras resecadas, que pueden ser provenientes incluso de otro ser humano, también podrían infectar, ¿no?, a hospederos susceptibles. Incluso se pueden encontrar otros reservorios como roedores, como nemátodos, incluso como protozoarios, ¿no? Y como sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, la latencia inicial después de la primoinfección en el pulmón, pueden estos hongos posteriormente migrar a otros órganos como el cerebro. Entonces en esta figura podemos observar que la inhalación, ¿no?, principalmente son de levaduras resecas, disecadas en el ambiente o proveniente de otro hospedero, y también la inhalación de esporas. Estas van a originar en los pulmones células gigantes, si son provenientes de esporas, y células levaduriformes activas en el pulmón. En la patogenicidad podemos observar que estas células gigantes, células parasitarias de este hongo, tienen diferentes factores de virulencia. Principalmente pueden expulsar a través de exocitosis, a través de estos microcorpúsculos, pueden expulsar polisacáridos que van a constituir la cápsula, pueden expulsar lacasas, ureasas y fosfolipasas B, los cuales tienen la principal función de evadir la respuesta inmune del hospedero, principalmente de los macrófagos. Justamente en esta figura podemos observar los procesos fisiológicos celulares que conducen al escape pulmonar de Cryptococcus neoformans. Por este lado podemos observar células pequeñas, levaduriformes, incluso las células gigantes, también levaduriformes, y aquí un macrófago que puede fagocitar estas células. Este macrófago puede atravesar el epitelio alveolar, puede dirigirse a la circulación sanguínea, y en la circulación sanguínea este hongo puede promover su salida. Una vez que éste se encuentre en sangre, dando lugar a una fungemia, este hongo puede regresar al epitelio alveolar, puede atravesar y nuevamente producir la infección en esta región, o puede migrar hacia otros órganos como el cerebro. Y esto se produce principalmente debido a la baja respuesta inmunológica de macrófagos, de linfocitos, ¿no?, y permite la sobrevivencia de estos hongos en su forma parasitaria. En este caso podemos apreciar que las células fúngicas levaduriformes pueden interactuar con las células fagocíticas y pueden diseminarse y atravesar la barrera hematoencefálica. Es decir, que una vez que ingresan al torrente sanguíneo, una vez que se produce la fungemia, estos hongos pueden migrar y atravesar la barrera hematoencefálica. Podemos observar nuevamente en el epitelio alveolar del pulmón, estos macrófagos fagocitan las células levaduriformes principalmente, y estas células levaduriformes pueden ingresar al torrente sanguíneo a través de los macrófagos, es decir, los macrófagos atraviesan las células del epitelio alveolar, ingresan a la circulación sanguínea, y ahí, a partir de ahí, esta célula levaduriforme puede migrar hacia otros órganos. Incluso por sí sola, esta célula levaduriforme puede atravesar el epitelio alveolar e ingresar al torrente sanguíneo. Entonces es un proceso en el cual este hongo, esta célula fúngica, puede migrar hacia el torrente, por el torrente sanguíneo hacia el sistema nervioso central. Una vez en el sistema nervioso central, puede atravesar la barrera hematoencefálica utilizando a los macrófagos como unos vehículos de transporte, a lo que se conoce como el mecanismo de transporte a través de caballos de Troya. Entonces, inclusive estos hongos, en su forma levaduriforme, pueden atravesar la barrera hematoencefálica por un proceso de transitosis. Una vez atravesada la barrera hematoencefálica, pueden estos infectar células neuronales y ocasionar las alteraciones fisiológicas patogénicas.
En la clínica vemos que los principales individuos que pueden verse afectados por este hongo son pacientes con HIV, es decir, hay una asociación, hay una condición de asociación o factor predisponente para la infección con Cryptococcus neoformis, en donde este microorganismo puede ocasionar meningitis principalmente. También podemos ver otros síndromes clínicos, como la meningoencefalitis, que son síndromes neuroinvasivos causados por este hongo. Entonces vemos otros hongos que también pueden causar abscesos, pueden causar infecciones e inflamaciones cerebrales, ¿no? Dentro de esto tenemos Aspergillus, Candida, Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma. Pero principalmente Cryptococcus puede ocasionar meningitis y meningoencefalitis. Entonces, las manifestaciones clínicas producidas por este hongo son claras a nivel del sistema nervioso central, pueden producir una muerte por ausencia de tratamiento, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Y los síntomas generalmente que se producen en niños o en adultos es fiebre, cefalea, meningismo, es decir, la rigidez de la nuca, alteraciones visuales, se puede producir un estado mental anómalo, puede haber convulsiones, vértigo y vómitos. Entonces aquí en las tomografías podemos observar la presencia de unas lesiones granulomatosas, ¿no?, en el parénquima cerebral. A estas lesiones, que incluso se pueden observar aquí y aquí en la izquierda, se le conocen como criptococomas. En la epidemiología vemos que esta infección fúngica está ampliamente diseminada en varios países de América, de Europa, del sudeste asiático y de África. En varios de estos continentes, en países de estos continentes, hay regiones bastante endémicas con un gran porcentaje de la presencia de estos hongos. Para el diagnóstico, las muestras biológicas que se utilizan son principalmente esputo, exudados, sedimentos de líquido cefalorraquídeo y orina. También se pueden utilizar biopsias, se pueden hacer autopsias post-mortem, se pueden observar en estas biopsias blastoconidios, se pueden observar estructuras redondeadas, estructuras monogemantes, principalmente de estas células levaduriformes, ¿no? Y siempre están rodeadas por un material capsular mucopolisacárido, ¿no? Y este tamaño que van a tener las células puede ser variable. Ya se ha visto, por ejemplo, células gigantes que tienen abundante cápsula a su alrededor, ¿no? Y esto les confiere una patogenicidad mayor, una antigenicidad mayor. Para el tratamiento de este tipo de infecciones fúngicas se utilizan anfotericina B y flucitocina. Incluso se puede utilizar fluconazol e itraconazol. Existen terapias actuales, ¿no?, que están destinadas a la eliminación de este patógeno, de este hongo. Principalmente se trata de inhibir ciertas rutas del metabolismo celular. Para ello se utilizan fármacos que están destinados a la inhibición de la síntesis de ADN o ARN, como la flucitocina, o incluso a la inhibición de la respiración celular, ¿no? Inclusive a la inhibición de la síntesis de calmodulina o también a la inhibición de la síntesis de proteínas. También hay fármacos como la anfotericina B que ya se utilizan para inhibir los procesos de transporte a través de los poros, ¿no? Inclusive otros fármacos como el fluconazol que inhiben la síntesis del ergosterol. Y todo esto se produce a nivel de la membrana celular de este hongo. Muchas gracias. Con eso cerramos la sesión